vamos a hablar de esa relación del sobrepeso con la fibromialgia. Es importante tener esta relación en cuenta porque a veces lo dejamos pasar como si nada sucediera y esto no afectara de una manera importante los síntomas. Y hay que tener en cuenta que sí los afecta. La sintomatología puede empeorar de una manera crucial. Cuando hablamos de sobrepeso, obesidad, solemos relacionar mucho con la parte estética y no alcanzamos a dimensionar o a ser conscientes de que lo más importante de todo esto es la salud. Recordemos que la obesidad es un diagnóstico de trastorno de la salud, o sea, es un diagnóstico de enfermedad reconocido por la OMS y que está en la clasificación internacional de diagnósticos de enfermedades en el CIE-10. Por lo tanto, no podemos estandarizarlo como algo normal, porque a la larga no es normal. A la larga nos trae muchísimas complicaciones de salud y es en ese contexto que lo debemos manejar y tener en cuenta. Entonces les decía que cuando hablamos del tema de obesidad, algunas personas se sienten un poquito ofendidas que porque estamos hablando de estética y que porque no debemos discriminar por el tipo de cuerpo. Vuelvo y les repito lo que les dije al inicio, no es nada de tipo estético, yo soy médica y lo que trato son temas de salud y la obesidad es un tema de salud, es un diagnóstico clínico reconocido y avalado a nivel mundial como enfermedad. Muchos me dirán, es que yo, mis exámenes de colesterol, triglicéridos están bien, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, entonces yo estoy saludable. La obesidad es la causa de mayor muerte a nivel mundial porque desencadena muchísimos trastornos metabólicos, hormonales, cardiovasculares, cardiocerebrales. Entonces, por eso es considerada una enfermedad. Cuando estamos ante un problema de sobrepeso, muchos factores influyen en él. Entonces, vamos a mirar muy bien cuáles son esos factores para poder abordarlos de manera integral y poder llegar a una solución en conjunto. Entonces, la obesidad es la enfermedad que finalmente causa más muertes a nivel mundial. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos desde pequeñitos y a las generaciones que vienen con nosotros, sean hijos o nietos o bisnietos o sobrinos o primos o lo que sea que esté a nuestro alrededor, también darles esta información de manera positiva para el autocuidado en todo lo que tiene que ser la alimentación. Resulta que el 35% de los pacientes con fibromialgia también tiene obesidad. Y eso es un dato muy importante porque es una cifra alta. O sea que hay una relación también de los síntomas de los unos con respecto a la condición de los otros. En Estados Unidos esta cifra se sube hasta un 43%, pero probablemente se sube porque recordemos que Estados Unidos es uno de los países con un mayor índice de prevalencia de obesidad. O sea, allá hay mayor cantidad de población que tiene obesidad. Por lo tanto, también se sube esta cifra. En Europa, en cambio, hay un 32%, o sea, baja un poquito con respecto a la media, que es de un 35%. En algunos países de Europa tienen una alimentación muy balanceada, como es en Francia y en toda la zona mediterránea, entonces la obesidad va a ser un poquito menos arraigada. Cuando eso sucede, pues también lógicamente va a bajar un poquito el índice de prevalencia. Entonces, es importante ver cómo hay una relación entre esta situación. Es también de anotar que la obesidad en pacientes obesos se presenta hasta 10 veces más la fibromialgia. Entonces, ¿y esto por qué se debe? La obesidad es clasificada como una enfermedad inflamatoria. Sí,
la obesidad, por la cantidad de grasa y por un montón de procesos metabólicos, ha generado una cascada inflamatoria en la mayoría de los pacientes. Y los que no la han desarrollado todavía se consideran en alto riesgo de desarrollarla, una cascada inflamatoria. Entonces, en la mayoría de los casos, todo proceso inflamatorio genera dolor y al mismo tiempo puede generar fatiga, trastorno del sueño y lo demás. Entonces se va convirtiendo en largo tiempo como una fibromialgia y va sumando síntomas. Entonces estos síntomas y estas condiciones van empeorando cada vez más. Eh, ¿Cómo se empeoran los síntomas o por qué se empeoran los síntomas cuando hay obesidad? Hay una situación muy clara y que en algún momento les había dicho y era que cuando estamos ante el manejo de la fibromialgia, pensamos que ese manejo del dolor es como una cebolla que tiene varias capas y a medida que yo voy quitando capas, el dolor va disminuyendo. Pero si por el contrario no quito capas, sino que sumo capas, entonces me va a ir aumentando. Resulta y sucede de que hay un dolor que llamamos mecánico o por sobrecarga articular o sobrecarga osteomuscular. Cuando mis caderas, mis rodillas, mis tobillos, mis talones tienen que cargar mucho peso, todos esos síntomas aumentan en intensidad, ya que estamos aumentándole la carga a nuestro cuerpo. Hagan de cuenta, no sé si en los países que me están escuchando conocen el Renault 4, un carrito pequeñito que estuvo muy en uso hace por ahí 20, 25 años, más o menos. Es un carrito muy pequeño. Díganme si sí lo conocen por allá en México, en Chile. De pronto ya no se ve tanto, pero es como si a ese Renault 4 le montáramos la carga que normalmente le ponemos a una camioneta, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con ese carrito? Se le va a dañar la suspensión, se le va a dañar un montón de cosas, las llanticas se van a torcer, es decir, el carro se va a deteriorar porque va a llevar una carga para la cual no fue creado. En el caso del Renault 4, no, el carrito fue creado para llevar pasajeros, 4 pasajeros y ya. Pero si le vamos a montar un montón de carga, cosas pesadísimas, y va a ir destruyendo el carrito. De la misma manera, si mi cuerpo, si soy una persona de 1,55, 1,60 y estoy cargando un peso de 90, 95, 100 kilos, es una carga muy alta para mis caderas, rodillas, tobillos y pies. Fuera de eso, va a ser una alteración en la postura. Mi columna que, digamos, tiene esta formita, ya no va a tener esta formita, sino que va a tener esta formita, porque el abdomen prominente va a hacer desplazar el eje de la columna y se va a formar una gran curvatura, haciendo que las vértebras se desplacen un poco y se empiecen a juntar y empiece a generar enfermedad discal, enfermedad facetaria, apretar algunos nervios. Entonces, toda esta situación va a empeorar los dolores porque le estamos sumando otra condición que va en contra de la mecánica corporal normal, por ende va a haber más artrosis, o sea, más desgaste, va a haber fatiga muscular severa y va a haber un deterioro mayor de nuestro sistema osteomuscular. Entonces ahí le estamos agregando capas a la cebolla. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, la sobrecarga articular, ¿sí? Si se ponen a fijarse, quien ya está muy aumentadito de peso, las rodillas tienden a irse hacia adentro, lo que llamamos lleno valgo o rodilla para que me entiendan. Sobre todo en las mujeres, en los hombres tienden a tener al contrario, un lleno varo y es como si fueran garetas, decimos en Colombia, o sea, como si fuera un paréntesis en las rodillas, ¿ok? Todo eso son trastornos de alineación que a la larga están deteriorando y aumentando la artrosis, por ende el dolor y por ende nos puede llevar a un trastorno de movilidad que nos puede dejar hasta en una silla de ruedas. Entonces recuerden,
Si estamos cargando mucho peso, es ese Renault 4 con un trasteo en toda la parrilla del techo y toda la maleta y todo, en todo lado, lleva de todo, estamos acabando con él. Esa es nuestra capa, ese es nuestro esqueleto, lo vamos acabando con el sobrepeso. Entonces es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que cuando hay obesidad, hay mucho trastorno de algunas hormonas, como la insulina, y otras hormonas se alteran de manera importante, estrógenos, progesterona, bueno, en fin, una cantidad también neurohormonas a nivel cerebral. Toda esa grasa, toda esa grasa, al producir inflamación, va haciendo una alteración hormonal importante y de esa manera empeora nuestra condición metabólica, ¿ok? También tener en cuenta que con esa obesidad se empiezan a generar otras condiciones como es la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, la arteriosclerosis o el colesterol alto, triglicéridos altos. Y todo esto empiezan entonces a montarnos un montón de medicamentos por todo ese riesgo cardiovascular, entre ellos las estatinas, que son necesarias para tratar de controlar esa cantidad de grasa que va invadiendo nuestras arterias y vasos. Pero resulta que yo ya les había dicho por allá en otra publicación, que las estatinas el uso crónico, o sea, durante mucho tiempo, nos pueden producir mayor dolor. Entonces, súmele fibromialgia, sobrecarga articular por la obesidad, inflamación por la obesidad y encima tomando un medicamento como estatinas que en algún momento me puede llegar a producir mialgias, que es un dolor muscular como si estuviera reventado. Hagan de cuenta ese dolor que siente uno al otro día que hizo muchas pesas. Así que está, uno dice, estoy molido, molido, pero de manera permanente y sin haber hecho el esfuerzo del ejercicio. Entonces, todo esto suma a mayor dolor y a mayor síntomas, por lo tanto, mayor deterioro de la calidad de vida. Entonces, tenerlo muy en cuenta, qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo para cuidarlo de mejor manera. ¿Ok? El dolor entonces aumenta, los puntos sensibles se vuelven más sensibles e incluso todo el cuerpo adquiere una mayor sensibilidad, sobre todo donde hay más acúmulos de grasa, se vuelve más sensible. Algunos argumentan que es porque esa grasa empieza a comprimir terminaciones nerviosas sensitivas debajo de la piel y de lo que llamamos el tejido celular subcutáneo, o sea, del poquito de grasa que hay debajo de la piel, pero que al aumentar esa grasa ocupa espacio y puede comprimir esas terminales nerviosas, haciendo más sensible la zona, o sea, mucho más dolorosa. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Mire cómo este proceso que algunos dirían, no, es que eso no es cierto, es que eso no es verdad, yo soy un gordito saludable, no podemos inferir que eso en realidad sea de esa manera. Entonces, miren esa sobrecarga, cómo va afectando toda nuestra economía corporal. ¿Qué ocurre? Que nos volvemos menos ágiles en el movimiento. No es lo mismo mover una carga de 60 kilos a mover una carga de 90 o 100 kilos. Entonces se vuelve mucho más lento el movimiento, mucho más difícil hacer ciertas actividades como subir, bajar escalas, pendientes. El paso se va volviendo menos efectivo, o sea, hacemos un paso más corto. Al hacer un paso más corto, para llevar la velocidad del paso que llevábamos antes, aumentamos la velocidad y aumentamos el gasto, o sea, el gasto cardíaco. Entonces nuestro corazoncito se acelera un poquito más y llegamos cansados a todo lado. Es que ya me canso mucho caminando 2 cuadras. Eso es lo que empieza a suceder. Entonces, por favor, vamos a ir haciendo detecciones a tiempo de cuando estamos aumentando de peso para ir corrigiendo. Y cuando ya estamos alticos de peso, posiblemente nos falta ajustar algunas situaciones para lograr una disminución de peso un poquito más efectiva. Esa disminución de peso a veces se vuelve bastante difícil dependiendo la edad. Cuando estamos por debajo de los 40 es muy fácil bajar de peso. Cuando estamos por encima de los 40 cada vez se va haciendo un poquito
más difícil. Y si aparte de eso nos volvemos muy sedentarios, porque entonces no es que como me duele no hago ejercicio, cada vez se va poniendo mucho más complicado el asunto. Alimentación saludable y consciente y ejercicio. Es un proceso que no te cambia de inmediato, pero te va cambiando con el tiempo a medida que vas adoptando esas medidas, esas buenas costumbres. Eh, no, en dolores crónicos, en fibromialgia, en inflamación crónica, en cualquier condición crónica, no podemos ser inmediatistas a la hora de pedir los resultados, ya que esto no va a ser de inmediato. Los resultados se verán a los meses. Entonces debemos tener constancia, perseverancia y conciencia de que esto no es de un día para otro, pero que poco a poco iremos logrando ese cambio que necesitamos, esa transformación en nuestra calidad de vida y en una mejoría importante en nuestros síntomas. ¿Sí? Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a disminuir de peso, hay muchas cosas a tener en cuenta, muchísimas, muchísimas, muchísimas. El intestino o microbiota, o sea, el hábito intestinal, ¿cómo está? Si tenemos un intestino saludable, si no tenemos estreñimiento o episodios de diarrea, si realmente estamos dándole la fibra, los lácteos fermentados para tener una salud intestinal, unas bacterias saludables, si estamos haciendo el suficiente ejercicio para lograr hacer un buen movimiento intestinal. Entonces, hay que mirar. Si no estamos comiendo mucho ultraprocesado, muchos carbohidratos simples, o sea, azúcares blancas refinadas, harinas blancas refinadas, porque todo esto también hace que nuestro intestino se altere de manera importante y no logremos el resultado que estamos esperando. En cuanto al aumento de peso, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, si no es en la gran mayoría, la formulación de medicamentos para fibromialgia incluye pregabalina. Y no se me enganchen ahora que qué medicamento es bueno, porque acuérdense que estamos hablando hoy de la obesidad y vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. Pero tengan en cuenta que la pregabalina produce aumento de peso hasta en un 25% de los pacientes que la consumen. Por lo tanto, es muy importante tener ese dato y si después de que empecé a tomar pregabalina, mi peso va en aumento, debo avisarle al médico para que me la cambie por otro. ¿Por qué? Porque no me va a llevar a todas las complicaciones mecánicas que produce el aumento de peso. Entonces, ese es otro factor que también me puede aumentar de peso y que cuando ocurre es bastante difícil la disminución del peso cuando estoy tomando pregabalina, pues por si no, por decir que casi que imposible, ¿ok? La recomendación siempre es disminuir el azúcar refinada y eso incluye los mecaticos, los dulcecitos, los postres, las tortas, las gaseosas, porque aparte de la gran cantidad de azúcar que tiene, también los aditivos y los conservantes empeoran toda esta condición. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, les decía que ese aumento de peso también va variando de acuerdo a la edad, que cuando ya somos mayorcitos de 40 cada vez se nos va volviendo mucho más difícil. Y cuando entramos en edad de menopausia, que es entre 48 y 52 años la perimenopausia, mayorcitas de 52 la menopausia, también esto se ve alterado. Recordemos que a los hombres les da andropausia, pero esa es un poquito más tardía, como desde los 60 para arriba empieza a haber una alteración también importante y se empieza a acumular grasa en sitios que no había. Entonces, toda esta parte hormonal también hay que tenerla en cuenta, pero también tenemos que aprender a manejarla y a consultar por ello. Insistir que nos miren nuestras hormonas, a ver qué está sucediendo y si necesitamos un reemplazo hormonal o podemos ajustar algunos alimentos. En el caso de las mujeres, los alimentos ricos en soya estimulan el poquito de estrógenos que podemos producir después de menopausia, entonces aumentar el consumo de soya para tratar de producir estrógenos naturales a base de ese precursor. Entonces, muy importante hacerlo.
¿Qué les recomiendo yo? Y es muy importante que lo tengan en cuenta y yo sé que no les gusta como mucho. Uno, alimentación tiene que ser, ¿cierto? Alimentación es primordial. Entonces, vamos a hacer lo que llaman una dieta hipocalórica, o sea, baja en calorías. Eso no quiere decir baja en cantidad, sino que vamos a comer alimentos que contengan menos azúcar y menos carbohidratos complejos, ¿sí? Entonces, menos papa, menos yuca, menos no quiere decir suprimirlos. Vamos es a disminuir la cantidad. Vamos a intentar abolir de nuestra dieta gaseosas y alimentos ultraprocesados. Los alimentos con grasa también deben disminuir, sobre todo las grasas de origen de aceite de palma, por ejemplo, las margarinas. Preferir grasa animal, mantequilla, chicharroncito de vez en cuando y tener la posibilidad de algunas grasas vegetales, porque no todas son malas, aunque muchos quieran hacer creer que todas las grasas son nocivas, la grasa vegetal es nociva, hay unas que son benéficas, entonces grasa de aguacate, de coco, inclusive de girasol, de soya, hay que mirar muy bien las etiquetas que no sean hidrogenadas y ojo con el reuso del aceite. Sí, ya freímos las papitas, entonces ese aceite que nos quedó, de pronto que sea para hacer el arroz o para hacer otro tipo de cosas, que lo podamos usar y se gaste de una vez. No es que vamos a desperdiciar, pero sí vamos a optimizar el uso de estos. Resulta de que el músculo que teníamos se nos va reemplazando por grasa. Y ahí viene un término que para muchos es desconocido y se llama obesidad sarcopénica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muchísima grasa con muy poquito músculo. ¿Eso clínicamente a qué conlleva? Conlleva pérdida de la fuerza y fatiga constante. Sí, Rosa, también las grasas o aceites de aguacate y de almendras son muy beneficiosas. Y ni hablar del aceite de oliva, rico en omegas también, es muy beneficioso. Entonces es muy, muy importante optimizar esa alimentación que sea hipocalórica, o sea, baja en carbohidratos, regular en grasas y aumentar el consumo de fibra, porque si aumentamos ese consumo de fibra, nuestro intestino va a funcionar mejor. Entonces vamos a aumentar el consumo de algunas frutas que no sean muy dulces y de muchas verduras verdes amarillas también. Zanahorias, auyama, calabaza, ¿sí? Vamos con la de Popeye, se me fue, espinaca, vamos con lechugas de todas sus formas, con col rizada, en fin, con todos estos que son ricos en minerales, vitaminas, pero también en fibra y que nos ayudan a una mejor digestión. Vamos a aumentar el consumo de proteína. Gracias, Juan Carlos, por el aporte, porque resulta y sucede que si aumentamos el consumo de proteína y encima estimulamos con ejercicio de fuerza, pesitas, bandas o stretching inclusive, esto nos puede ayudar a mantener y aumentar un poquito la masa muscular. Si aumentamos esa masa muscular, pues no vamos a perder fuerza y nuestra fatiga también va a disminuir. Zucchini, todas sus variedades, pimentón, cebolla. Aquí las amantes del ajo que no quieren comer ajo, también importantísimo. Tenemos unos superalimentos, todo eso lo vas a encontrar en Nutrición y Vitalidad Consciente, la guía de nutrición para que aprendas muchísimo de esos nutrientes y cómo vas a manejar tu nutrición de manera consciente, sabiendo qué objetivos te vas a proponer en tu alimentación. Hagamos de la alimentación un total y absoluto placer, tanto para escogerla como para comerla, ¿sí? Porque la vamos a comer con placer. Les dije ahora que les iba a omitir el término dieta, aunque dieta significa lo que yo como, independiente de lo que sea, pero algunas personas psicológicamente se afectan y oyen la palabra dieta y creen que eso quiere decir poquita, maluca y que van a quedar con hambre. Entonces no es así. El ajo
es un alimento cardioprotector, es un antioxidante y es un excelente antiséptico de nuestra flora intestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que va barriendo las bacterias que nos perjudican para dejar un mejor entorno para esas que son propias y que benefician todo ese proceso de digestión. Listo, entonces acuérdense, una dieta hipocalórica en términos generales. Casi todos de nosotros tenemos celulares por los que estamos viendo estos live incluso, y hay unas aplicaciones muy chéveres de salud, de ejercicio, y ahí hay un contador de calorías. A veces me da mucho susto que lo hagan porque se pueden obsesionar y se pueden llegar a frustrar cuando no logran. Pero es interesante porque a veces nuestro objetivo calórico es de 1400, 1500 calorías por día. Eso quiere decir que nuestra alimentación la vamos a tratar de calcular de acuerdo a esas calorías. Y eso nos da que debemos consumir menos arepa, menos pan, nada de bebidas azucaradas, de pronto el tintico o el café más simple o sin azúcar, en fin, todo eso para entrar en un déficit calórico, o sea, disminuir las calorías que requiere mi cuerpo en el día a día. ¿Cómo va a disminuir las calorías que necesita? Tiene que echar mano de lo que le sobra y ahí es donde empieza a buscar de dónde va a quemar y empieza a buscar esa grasa que de pronto se acumuló. Una cosa que es importante tener en cuenta y es que nuestra grasa acumulada en el cuerpo no se acumula solo por consumo de grasa, se acumula por grandes cantidades de carbohidratos, ¿sí? Entonces esos carbohidratos por un sistema de transformación se puede aumentar nuestra grasa corporal. Y no es solamente la grasa que tenemos debajo de la piel, sino que aquí empezamos con un tema importante y es la grasa visceral. O sea, hígado graso, eso es grasa visceral y esa grasa visceral va dañando nuestros órganos también. Entonces, miren lo importante que es tener el contexto de lo que está pasando con nuestro cuerpo para evitarlo. Las pesitas de vez en cuando, si somos ya mayorcitos de 40, 45, sobre todo de 50, ya no pueden ser de vez en cuando. Ya deben estar incluidas prácticamente en todas nuestras rutinas de ejercicio, así sea 15, 20 minutos de pesitas. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos perdiendo mucha masa muscular y la manera de evitar y de prevenir esa pérdida de masa muscular es aumentando el consumo de proteínas, como son frijol, lenteja, garbanzos y también carne, pescado, pollo, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta para no llegar a una sarcopenia. El ejercicio que más quema grasa definitivamente es el levantamiento de cargas o de peso. No quiero decir que van a levantar pesos de 30, 40, 50 kilos. No. Van a empezar a levantar, van a empezar a hacer pesitas en distintas maneras, ¿sí? Con piernas, con brazos, con hombros, hacer abdomen, de pronto con una pesita en abdomen, en fin, vamos a hacer una serie de ejercicios importantes con peso porque de lo que más quema grasa es el ejercicio con pesas. Entonces aquí no me van a decir es que yo hago mucho ejercicio, yo camino diario. Acuérdense que eso ya lo habíamos discutido en otras ocasiones y necesitamos, además de caminar, necesitamos ejercicio con pesas. Es muy importante implementarlo. Yo sé que al inicio es difícil, yo sé que al inicio eso me pesa mucho, eso es muy aburrido, pongan una música bien bacana, una música bailable bien chévere y van bailando suavecito haciendo las pesitas, pero empiecen a incluirlo en las rutinas, porque una dieta hipocalórica, abundante agua, una buena salud gastrointestinal y una buena rutina de ejercicios que incluya pesas, con toda seguridad les va a venir bajando su peso total. Tengan en cuenta que para iniciar todos estos procesos con mayor intensidad deben haber sido evaluados por un médico que tenga conocimiento acerca de y por lo menos tener algunos exámenes hormonales como la TSH, que es para medir la hormona tiroidea de manera indirecta, y en las mujeres que estamos menopáusicas, entonces hablar de estrógenos, progestágenos. Algunas veces cuando manejamos muchísimo estrés
por nuestra personalidad, por nuestro trabajo o por nuestra vida cotidiana, sería bueno también tener una medición de cortisol, porque cuando estamos en un estado de estrés crónico, esa elevación del cortisol nos aumenta mucho el peso. Acuérdense también que la pregabalina de uso crónico, cuando empieza a aumentarme de peso, debe ser disminuida y cambiada por otro medicamento. Recuerden que somos seres integrales. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, todo está interconectado. Por lo tanto, cuando tenemos el propósito de hacer unos cambios de vida, estos deben integrar todo nuestro cuerpo, mente y espíritu, porque tenemos que tener un compromiso integral hacia ello.